Aristegui, en vivo. Regresamos. Forbes México, en Aristegui Noticias. Bueno, pues estamos aquí con nuestros amigos de Forbes, la mesa Forbes, con Alejandro Ángeles, editor en jefe de Forbes.com.mx. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por estar aquí. Gracias. Y está en este espacio Zacarías Ramírez, editor en jefe de la revista Forbes México. Y bueno, pues estamos hablando de varios temas esta mañana. Buenos días, Zacarías. Buenos días, Carmen. Pues, ¿qué les parece? Ya lo anuncié hace ratito, si escuchamos su análisis de este tema que tiene que ver con la resolución todavía no del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino de la Comisión de Competencia, porque aquí hay cierta confusión de quién resolvió qué, con el tema de la fusión Disney-Fox, y ya entró el tema del fútbol de manera muy temprana, porque no está resuelto ese asunto, pero aquí hay toda una discusión, porque el presidente López Obrador, bueno, pues dejó entrever que podría haber cierto conflicto de interés, otra vez las puertas giratorias, ¿no?, de lo cual también les propongo hablar, Claro. Con exfuncionarios de competencia como Pérez Mota, que representan ahora legalmente a Disney y a Fox, y que lo resuelto no en el IFT, sino en la Comisión de Competencia, pudo haber estado vinculado con eso. Bueno, todo a la mesa. Alejandro, Zacarías, ¿qué dicen de esto? ¿Qué dice Forbes? Bueno, ustedes como Claro. periodistas de la revista. Pues Y de la es un publicación. tema fascinante por todas las aristas que El implica. fútbol, que si se va a cobrar, que si no se va a cobrar, todo Exacto. un tema. Televisa, El fútbol, monopolio, el las fútbol competencias. americano, el béisbol, A el ver, básquetbol, todos los deportes. Disecciona el tema. Venga. Pues básicamente lo que no diré que está viciado, pero es un tema muy único de México, es el de cómo se planteó esta fusión, porque en los demás mercados donde se ha presentado, las autoridades de competencia, los reguladores han determinado que la parte de entretenimiento, de producción de películas, de distribución y demás es una, y la parte de deportes es otra. Entonces no le han dado entrada a esa fusión en esos mercados a las dos partes, ¿no? A deportes y entretenimiento. En Estados Unidos las propias autoridades regulatorias determinaron que los canales de deportes se iban a vender a otra parte, tanto los de ESPN como los de Fox. ESPN pertenecía a Disney, entonces las propias autoridades iban a determinar a qué comprador, a qué jugador se les iba a vender esas propiedades deportivas y que no iban a estar dentro de la fusión. En la Unión Europea, la Comisión Europea también determinó lo mismo, que los canales deportivos no podían ir dentro de la panza de esta fusión y que además Disney tendría que deshacerse de varios canales más que tienen allá, sobre todo de cultura, de ciencia y demás. En Brasil, que es un mercado más parecido al nuestro, la Comisión de Competencia Local dijo no entran los canales deportivos ni las transmisiones deportivas en esta fusión. Y solamente en México está esa particularidad, que dentro de la panza de esa fusión están también los canales deportivos, tanto de Fox como de Disney, que son ESPN. Pero en lo que resolvió la Comisión de Competencia, ¿qué sucedió? Hasta ahorita le dieron el visto bueno a la parte de entretenimiento, de distribución de películas, de producción. Eso es lo que dijo la Comisión de Competencia. Exacto. Y dejó en manos del IFETEL la otra decisión. Y está pendiente. Está pendiente. Y hay mucho cabildeo ahí. No, ya me imagino. Están los personajes, inclusive el ex jefe de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota, que está asesorando a las empresas que se quieren fusionar, lo cual volvemos al mismo tema que platicabas con el ministro y que se ha estado tocando, ¿no? Que si es inmoral, que si es ilegal y demás. Bueno, pues eso ya es una cuestión de, digamos, de valor, ¿no? Lo que está en puerta, pues sí es esta cuestión que toca a todos, ¿no? Toca a Televisa, toca a TV Azteca, toca Imagen, toca a las cableras, a las distribuidoras del contenido y toca a los dueños del contenido, ¿no? Que en este caso, en el servicio de paga, pues son Fox, Disney con sus canales de ESPN. Y está muy fuerte el tema del fútbol, porque, digo, ese es el deporte más popular en México, el que más ingresos genera, y que si se diera esta fusión, digamos, completa, ¿no? En la parte de entretenimiento y en la parte también de deportes, la alianza Fox y Disney se quedaría con los canales que ahorita tiene Fox, con los equipos que ahorita tiene Fox en contrato, ¿no? Que son 5.
los demás se los reparten Televisa, TV Azteca e Imagen, ¿no? La transmisión de esos partidos. Entonces estaríamos hablando que, porque muchos hablan de un poder concentrador, de un poder monopólico y demás, en el sentido estricto de lo que le... ¿Y a poco no? En sentido estricto de lo que le corresponde a cada quien, no lo vería como tal, porque tendríamos un grupo que tendría, digamos, el 30 a 35% de las transmisiones de fútbol, contra otros jugadores como Televisa, TV Azteca e Imagen, que tendrían entre 65 y 70% del mercado de la transmisión. Ahora, lo que está aquí, el problema aquí es el tema del pago, ¿no? Del cobro, porque están queriendo, o podría darse el caso en que Fox dijera, bueno, pues yo me quedo con mis equipos y solamente vamos a transmitirlos en mis canales, y para hacerlo más premium le voy a subir a la tarifa que ya estoy cobrando, ¿no? Para que los usuarios de televisión por paga tengan acceso a estas transmisiones, ¿no? Lo cual no es algo muy alejado de lo que también hace Televisa, ¿no? Ellos durante todo el año planifican sus partidos, y tienen unos que son solamente en exclusiva, ya sea en TDN o en Sky, ¿no? Que son estas propiedades que tiene Televisa en la televisión de paga. Entonces lo que se estaría preludiando es eso, ¿no? Que hubieran dos grupos muy enfrentados, muy definidos entre sí, con las transmisiones, y lo que está en juego sería entonces el esquema, ¿no? Sería televisión abierta contra televisión de paga. Si quieres seguir a tu equipo favorito, entonces tendrías que pagar los paquetes de la televisión de paga, y si no, bueno, pues conformarte con que los veas de visitante cuando vayan a los otros estadios. Pero si resulta que esos partidos los tiene Televisa en exclusiva, entonces nada más los vas a ver probablemente en TDN o en Sky, ¿no? Entonces es eso lo que se está preludiando, y en el cual están todas estas partes involucradas, y a fin de cuentas pues es el usuario, ¿no? Quien estaría en peligro de quedarse sin su canasta completa de partidos de fútbol. Zacarías, ¿qué dices tú? ¿Cómo lo ves? Mira, yo platiqué con una fuente que nos comentó de este asunto, a condición de que no lo mencionáramos, pero está muy cercana en la asesoría de esta transacción. Y del lado de las empresas, de los gigantes de Disney y Fox. Así es. Y bueno, su visión es desde considerar que todas estas críticas a la fusión, sobre todo las que fluyen en los medios, están inspiradas por un posible afectado que sería Televisa, hasta considerar que no habría ninguna afectación para la audiencia, pero no queda suficientemente claro cómo se puede garantizar que los partidos, por ejemplo, de fútbol, y se menciona mucho el fútbol porque sabemos que es una de las barras de programación que todavía la televisión abierta tiene para sí, que le da un asidero de audiencia frente a las nuevas plataformas, frente al hecho de que Internet y las nuevas plataformas se llevan la audiencia. Entonces hay ciertas barras de programación que son muy importantes porque es transmisión en vivo y tienen una infraestructura mucho más grande para transmitir, y la televisión abierta lo da gratuitamente a veces no, porque ya está jugando con ese asunto del pago. Entonces, sí, la alianza de Fox con Disney les da a los equipos de fútbol una opción de contratación, una opción de ingresos mayor, porque sabemos que hay un antecedente de inconformidades de los equipos con Televisa y TV Azteca por la manera en que negociaban los contratos. Entonces había ahí un terreno fértil. Llega un nuevo jugador, les da la opción de negociar distinto, fortalece los equipos y fortalece al fútbol mexicano. Ese es un argumento de quienes están en favor de esta fusión y que los están asesorando, ¿no? Ganan los equipos, gana el fútbol mexicano y por lo tanto gana la audiencia. Ese es uno de sus argumentos. El otro, el que no es tan claro, es si la audiencia termina afectada. ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene acceso a la televisión de paga. Mucha gente, que el fútbol, que es el más popular, lo ve a través de televisión abierta. Se pensaría que es lógico que con esta fusión más equipos puedan contratar con Fox o con ESPN. Y bueno, se abre la posibilidad, ¿no? Se abre la posibilidad. Y ese escenario a futuro, ¿qué es lo que le da sentido a las fusiones? No, bueno, si no, ¿para qué? No si dirían no, ahí. ¿qué? Sí. Entonces, ese sería esa expectativa es el que estaría generando toda esta dificultad.
más el elemento que menciona Alejandro, que se haya autorizado sin condicionamientos, que ahí ya es un análisis más detallado. ¿Habrán leído lo que escribió Ricardo Rafael en Proceso en el número que está circulando ahorita? Se llama el artículo de Ricardo, Disney, Fox, el fútbol y Televisa. Saben que entrevistamos a Ricardo, a lo mejor valía la pena porque el tema es escuchar esta perspectiva de Ricardo Rafael, colega periodista y escritor, y tenemos por ahí la entrevista que grabamos ayer terminado el programa y que ahora podemos compartir con nuestros amigos de Forbes y seguir analizando este tema que, como bien vemos, involucra muchísimos ángulos y hay que tratar de pues expresarlos en su amplitud. Vamos a ver qué nos dijo Ricardo Rafael. Adelante con esta entrevista y la escuchamos. Zacarías, Alejandro. Leímos la revista Proceso y en esta revista Proceso de esta semana está el texto que escribe Ricardo Rafael que se llama Disney, Fox, el fútbol y Televisa. Y bueno, pues se trata de uno de los grandes temas de estos días que tiene que ver precisamente con la autorización que dio el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la fusión entre Disney y Fox en México. Esto que mereció la opinión del presidente López Obrador, generando la duda de si había o no ahí algún tipo de conflicto de interés, dado que la representación legal de Disney y Fox pues está encabezada por gente que en su momento pues formó parte de las autoridades de competencia económica en México, particularmente Eduardo Pérez Mota, que fue presidente de la Comisión Federal de Competencia, y bueno, pues ahora forma parte de esta estructura legal de representación de estos gigantes. Ricardo Rafael, te llamamos para platicar de esto que escribiste. Buenos días y bienvenido, como siempre, gracias. Querida Carmen, muy feliz de estar contigo, estar con tu auditorio. Y pues sí, mira, nos preocupa a todos que nos pudiesen cobrar por ver los partidos de la Liga Mexicana de Fútbol. El diputado Fernández Noroña llevó el tema a punto de acuerdo en el Congreso, y luego el presidente López Obrador también señaló que eso sería inadmisible. Pero me temo que el debate está yendo por un lugar distinto, que es un poco lo que señalo en el texto, porque no veo, la verdad, ningún argumento para preocuparnos de que nos vayan a cobrar por los partidos, y sin embargo veo otros temas de preocupación. Déjame primero enfrento uno de los argumentos que dabas tú ahorita. El Instituto Federal de Telecomunicaciones todavía está analizando el tema. Quien ya resolvió es la Comisión Federal de Competencia, y hay que advertir que son dos órganos autónomos distintos. La Comisión Federal de Competencia lo que reguló o lo que sancionó a propósito de la fusión entre Disney y Fox son los productos no televisivos, son por ejemplo los DVDs, son las películas, pero no tiene nada que ver con radio y televisión, porque esa materia es del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que apenas está revisando el caso, apenas está a nivel de direcciones de área. Ahora, en efecto, es muy extraño, aunque legal, pero pues no siempre lo legal, lo extraño debería sorprendernos en este país. Eduardo Pérez Mota, que fue el presidente de la COFESE, de la anterior Comisión de Competencia, es quien está litigando a quien contrataron estas empresas para que en México ocurra esta fusión sin problemas. Ahora, el desafío principal está en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y es ahí donde van a tener que revisar si actúan, Carmen, estos comisionados como lo hicieron en otros países, por ejemplo en China, en Estados Unidos, en Brasil, les impidieron a Disney y a Fox mantener la fusión de los canales deportivos. O sea, esto que tanto le preocupa al diputado Fernández Noroña y a muchos otros, esos países y sus autoridades respectivas dijeron, está bien, fusiónense, pero dado el peso que implica fusionar ESPN y Fox News, y Fox Sports, tienen ustedes que deshacerse de las cadenas locales, por ejemplo, fue lo que hicieron en Estados Unidos. Es muy probable que en México vaya a ocurrir lo mismo, aunque bueno, pues tendremos que ver la evolución. En cualquier caso, yo revisaba los datos, Carmen, y a mí sí me sorprende, pues realmente cuán poco pesan para el deporte mexicano estas dos cadenas. O sea, en realidad entre ESPN y Fox Sports no pesan más del 15%, En cambio, Televisa pesa el 60%. Es decir, que si esta fusión Disney-Fox empieza a jugar en esta línea, pues a quien le van a pegar es a Televisa.
le van a quitar a Televisa su monopolio. Y en ese sentido, pues sí me preguntaba ahí en el artículo si el diputado Fernández Noroña no le estaría haciendo la chamba sabiendo sin saber a Televisa, porque pues sí, hay el riesgo de que esta cadena fusionada pues cambie el mercado, pero lo va a cambiar en contra de quien tiene el monopolio. Pues si 6 de cada 10 partidos de la Liga Mexicana, por ejemplo, las tiene Televisa, ¿no? Y ahí dejo la pregunta, porque sí me sorprendió que con la mentira de la Liga nos llamaran al problema del monopolio que iba a crearse entre Disney y Fox, cuando en realidad se trata de un competidor que va a ir contra los intereses de Televisa. Y en todo caso hay que esperar a ver qué dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso no ha ocurrido todavía, como dices. Y ahí es donde también se vuelve muy incómodo lo que hicieron los diputados, Carmen, porque pues el Instituto Federal es autónomo. Entonces decirle, a ver, señor comisionado Osvaldo Contreras, venga e infórmeme sobre este proceso, es algo para lo que el presidente comisionado del IFT no puede. Está impedido, artículos 124 y 125 de la Ley de Telecomunicaciones. Dice que los comisionados no pueden hablar de procesos en curso. Si va y se presenta ante la Cámara de Diputados e informa, incurre en responsabilidad administrativa, incluso tendría que destituirlo, ¿no? Pero no solamente hizo eso la Cámara de Diputados en su punto de acuerdo, le recomienda al IFT cómo fallar. Y bueno, nuevamente, perdón, pero tú y yo hemos visto esto antes, pues a veces tiene uno la sensación de que algunos diputados son títeres de la televisora más grande de este país. Digo, a lo mejor en esta ocasión es una excepción, pero yo vuelvo a ver el proceder ahora también en la Cuarta Transformación, y en ese sentido pues llamar la atención para que la ingenuidad no vaya a hacer que las decisiones se tomen de manera equivocada. Es lo que desde luego está en este artículo: Disney, Fox, el fútbol y Televisa. Y bueno, me pareció importantísimo escucharte y te aprecio que lo podamos compartir en este espacio. Bueno, se puede leer en proceso el texto completo de Ricardo Rafael, y ahora bueno, pues escucharte en viva voz lo que esto significa y tu planteamiento, que es más que pertinente en este momento. Le dijiste Osvaldo Contreras, se llama Osvaldo. Es que es Gabriel Osvaldo Contreras. Es que ese mi mente retiene más el Osvaldo. Yo me estoy enterando que se llama Osvaldo Gabriel, porque yo le llamaba Gabriel Contreras, pero bueno, al presidente del IFT tú dices no se le puede llamar para que comparezca ante un poder como el Congreso de algo que está en curso, y menos recomendarle qué hacer siendo un órgano autónomo del Estado. Ese es otro punto. Es lo que nos dijo Ricardo Rafael en esta entrevista. Bueno, Alejandro Zacarías agrega ahí esta parte donde pues al presidente del IFT no se le puede convocar a una comparecencia de algo que no ha resuelto. De acuerdo. Y ese es todo un tema, ¿no? Sí, sobre todo la parte que porque dice... es un órgano autónomo, y entonces en tanto no resuelva, entonces lo que dice Ricardo es, bueno, no se le puede convocar en algo que aún no resuelve, y menos decirle el sentido de la resolución, claro, cualquiera que ésta sea. Claro, y la otra parte, la otra arista que Ricardo Rafael muy decentemente lo comenta, que si acaso también le estarán haciendo el juego a Televisa, ingenuamente. O quizá no, o quizá sea una estrategia, ¿no? Porque, digamos, así como en este tema de las puertas revolventes están estos ex encargados de competencia de México asesorando a las compañías, hay que recordar también que en el Consejo Asesor de Andrés Manuel López Obrador están los dueños del balón también, ¿no? Sí. Televisa, Imagen y TV Azteca. Entonces, como que es un encontronazo ahí de lobistas y a ver quién se mueve mejor, ¿no? Exactamente, Zacarías. Y perdón, nada más para cerrar esto, a quien están denostando aquí o dejando en el olvido es a los aficionados a otros deportes, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dice que su deporte favorito es el béisbol, pero si se da esta fusión, casi el 90 y tantos % de los partidos de béisbol profesional de las diferentes ligas quedarían en manos de un solo jugador. Los de fútbol americano lo mismo, los de la lucha libre, los del box, etcétera, ¿no? Entonces obviamente el país es muy futbolero, pero los aficionados a otros deportes, ¿con qué nos quedaríamos, ¿no? Ni más ni menos. Zacarías, una regulación más sofisticada, yo creo que es lo que se debería de esperar en este caso. Y quiero comentar también, Carmen, acerca de este asunto que he estado y que tiene que ver con este asunto también, y lo de la CFE, lo de los ayer nombres de la que conferencia se de Andrés Manuel, las famosas puertas giratorias. Sí. Estuvimos revisando cómo ocurre en otros lugares, qué está sucediendo, cómo se regula este asunto. En primer lugar, es un tema vigente, no hay una verdad absoluta, no hay un país que tenga la clave de cómo regular este paso de empleados públicos, que pueden ser desde ministros,
presidentes, servidores públicos con cargo, órganos, agencias de gobierno, en su paso a órganos reguladores, reguladores, en su paso, después de que dejan el gobierno, cómo evitar que no utilicen su información y sus contactos para allanarle el camino a una empresa o a un sector. Bueno, eso está vigente, se está regulando, hay diferentes maneras. Los primeros documentos que han servido de base son de Transparencia Internacional y de la OCDE, al menos los consultados datan de 2010, cuando se empezó a poner ojo en este asunto. La crisis de 2008, la crisis financiera, generó cambios en las reglas y muchos cabilderos estuvieron muy activos para tratar de darle forma a la nueva regulación financiera. Eso dejó un precedente, aunque había escándalos de mucho más atrás, ¿no? Bueno, de las primeras cosas muy básicas que se regula es sí, efectivamente, que los funcionarios al entrar al gobierno hagan transparente cuáles son sus propiedades, sus activos. Eso como primer punto, que no te resuelve el otro tema, pero es básico. Segundo punto, que ya es entrar en la materia, es lo que llaman el cooling off, que es como el congelamiento. Después de que tú dejas un cargo público, no puedes ocupar un cargo en el sector privado, en la empresa o en el sector que pertenezca al área en la que tú estuviste como servidor público. ¿En ningún tiempo? En un año. Okay. Son diferentes regulaciones, son 1 año, 2 años. Y aquí viene un elemento fundamental, Carmen, porque aquí solamente estamos hablando de eso como si fuera el único instrumento. Hay más instrumentos. En primer lugar, tienes que incluir a legisladores de parte de los que están de este lado en la parte del servicio público. De la parte privada tienes que incluir a los lobistas. También se debe de regular, al menos eso es lo que hemos visto en los diferentes países. También los lobistas, los cabilderos, también tienen que someterse a reglas. Y una cosa muy importante que tampoco tenemos en México es, algunos países forman un comité para evaluar cuando tú como ex servidor público te contratas a una empresa y se analiza si tus decisiones ya te pusieron en contacto con un determinado sector, una determinada empresa. Se analiza y emiten una autorización y dicen... Un comité exprofeso para revisar si los exfuncionarios pueden o no contratarse con alguien. Sí. Que ¿Eso aquí, en dónde? Eso ocurre en Inglaterra, ocurre en España y en Francia, en varios países. Y algunos incluyen sanción, otros no. Otros solamente dicen no es recomendable y no pasa nada. Pero en otros casos sí hay sanción para la empresa, y las sanciones o para el servidor público, que quiere decir no vuelves a regresar al servicio público, o la empresa no puedes contratar con el gobierno porque te brincaste las trancas, ¿no? A mí no es mi materia, pero a mí se me antoja que el Sistema Nacional Anticorrupción podría tener ese comité. Pero ahora dice López Obrador que están cambiando la regulación para poner 10 años y eso. Yo no sé si considere estos elementos. 10 años, para empezar, nadie lo tiene. Lo que más vemos son 1 año, 2 años, 3 años. La generalidad de los casos está en 2 años. Este congelamiento en el que no puedes pasar del sector público al sector privado. Brasil es más laxo, da solo unos meses de enfriamiento, por decirlo de algún modo, y les paga incluso en ese periodo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, al menos es lo que pudimos consultar. Brasil les da ahí un sueldo igual al que ganaban, en tanto se pueden contratar. Pero esa no es la norma tampoco. Lo general es que estén 1 año sin poderse contratar en el sector público. Y más estos instrumentos. Y algunos, como Canadá, también como un elemento complementario tienen códigos de ética. Pero eso ya entra en el terreno, sí, de la ética. Pero es importante que quede establecido, porque si no, luego después, ¿cómo señalas si te brincaste alguna... ¿Asumes un compromiso ético? Asumes un compromiso ¿Público? Ético público, así es. Entonces tiene varias vertientes y lo importante me parece es decir, no está definido, hay diferentes grados, Australia tiene, Sudáfrica ha tenido muchos escándalos y cada uno más o menos va buscando cómo regular esto. Se reconoce por estos 2 organismos que no es un tema resuelto, que los conflictos de intereses están ahí, que son muy difíciles de regular porque es como una zona fronteriza, el gobierno y el servicio público. Los conocimientos son importantes que sean compartidos porque no puedes regular algo que no conoces. Además, ayuda a evolucionar
a que evolucionen los servicios que se prestan a las empresas, y no se le puede prohibir a una persona que después de que estuvo en el servicio público se contrate en otro lado. No, al menos la postura internacional es sí puedes, pero tiene que instrumentarse un cierto andamiaje de regulación por el cual puedas ir pasando para tratar de asegurar, lo cual no es garantía, de que no uses la información, tu contacto y tus contactos no influyan para allanarle el camino a una empresa. Ahora, hay un elemento también para mencionar, no solamente es en el sentido de fui funcionario y ahora me contrato con una empresa importante. También puede ser al revés, es más complejo. Hay empresas que ya desde el momento en que promueven a un ejecutivo para estar en el gobierno, ya están pensando en los beneficios que van a recibir y después regresan a la empresa. Y hay casos de funcionarios de muy alto nivel, ministros, que pueden estar soltando ya favores pensando en que después van a ser contratados. O sea, ya está pues ese es entendido. uno de los grandes ángulos de este asunto, de lo de ayer también, ¿no? No es fortuito, sino que ya lo vas preparando. Sí, bueno, entonces, ese es el gran asunto. Es el famoso reverse revolving doors, que la puerta giratoria tiene también camino de regreso, como un torniquete. También puedes ir preparando desde que estás en la iniciativa privada. Y bueno, se mencionan algunos casos que son realmente no tanto lo escandaloso, sino la cantidad de dinero que pueden representar en beneficios para una empresa que tiene un funcionario o un exfuncionario. No, imagínate, oro molido. Por supuesto. Oro molido para las empresas que tengas en tu equipo, a gente que haya tenido información de altísimo nivel y que la ponga a tu servicio particular. Claro, ¿no? y aquí lo vemos todo el tiempo, ¿no? Empresas telefónicas, empresas energéticas. Sí, aquí hay una galería impresionante de casos. Así es que... Y los nombres nunca fenecen, ¿no? Nunca pasan. Ya están en el gobierno, están en la IP, se regresan al gobierno, van a la IP y siempre están tejiendo ahí por lo menos complicidades o afinidades, ¿no? Hay algo que es interesante, que en algunos países ponen énfasis en ciertos sectores. Le ponen especial atención a telecomunicaciones, a energía, a contratos de obra pública, porque ahí es donde consideran, o sea, cada uno tiene sus matices, digamos, y le pone ojo a diferentes aspectos, como en Italia, ¿no? Pero más o menos este es el panorama, todos pasan por este año. Muy interesante, Zacarías, lo que nos compartes, lo que ha investigado Forbes y que lo está compartiendo con sus usuarios, con sus lectores, con la gente que está siguiendo esta publicación y esta edición de Forbes. Pues sí, la revisión de la experiencia internacional, ¿no? Vamos viendo qué hacen otros. Y esta revisión que has hecho pues es de enorme utilidad para ver efectivamente casos específicos de países y las respuestas que se van dando. Para México es esencial, una vez que el presidente ayer dijo voy a enviar iniciativa para que se prohíba 10 años. Bueno, no sería suficiente el tema de la... Puede ser 10 años, 5 años, 20 años, a lo mejor hay otras cosas que pueden ser más importantes que los años de prohibición. Y puede ser contraproducente. Sí, todo esto que estás aquí mencionando, pues tiene que contemplarse en una propuesta de legislación integral que tenga pues este alcance. Exacto. Y que también revise lo que han hecho otros países en la materia, porque efectivamente las puertas giratorias, que así les hemos llamado en todo este tiempo, pues están en cualquier parte de los continentes. De acuerdo, ¿no? Así es. Sudáfrica, Estados Unidos, cualquier lugar del país, del mundo. Sí, totalmente. Es un tema del mundo y los países del mundo lo van resolviendo según se va presentando. Pues estaremos siguiendo lo que en México ocurra. Estamos en un punto de quiebre, sin la menor duda. A partir de lo que pasó ayer, ya lo platicamos con el ministro Cosío, pues podría suceder que estemos frente a la posibilidad de un maxi proceso en términos judiciales que involucre revisión de lo que ha ocurrido y no con los elementos legales que hoy existen y las conductas de personas, exfuncionarios y empresas que pueden estar o no involucradas según lo que resulte de una investigación ya inevitable, que habla de una acción, se ha dicho, deliberada para dañar a las dos principales empresas de México, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ni más ni menos que de eso estamos hablando. Yo diría que importante que haya tocado el asunto, el presidente, que haya abierto el capítulo, que se discuta y ahora a esperar que la salida que se dé sea institucional, sí, que no esté basada solamente en voluntarismo, sino que se genere las instancias que se sabe en el mundo que son las que mejor funcionan sin que garanticen
que este asunto del conflicto de interés esté eliminado. Eso es muy difícil. Pues ahí está el tema. Zacarías, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias como editor en jefe de la revista Forbes México. Gracias, Zacarías Ramírez. Y gracias, Alejandro Ángeles, editor en jefe de Forbes.com.mx. Alejandro, gracias Gracias a los dos por estar